Bien. Bueno, ahora sí. Estábamos en un pequeño repasito, un pequeño que se me fue como muy hacia atrás en el pasado el repaso, pero como hay gente que se fue enganchando a lo largo de estos años, pienso que retroceder un poco a la prehistoria egipcia, que es la parte menos conocida, eh, valía la pena en cuanto a rasgos eh, los más importantes y para que tengan una idea que la civilización egipcia no surgió de la nada con la invención de la escritura, sino que hubo toda una época atrás de muchos miles de años que llevó a que la civilización egipcia tuviera esas características únicas, ¿verdad? Nosotros habíamos quedado en una diapositiva que alguien me preguntó sobre el tema del cambio climático del año 12.000 antes de Cristo y yo les dije, si les interesa, yo hablo en la clase de hoy sobre eso. No sé qué quieren, que siga o que me detenga un poco en esa. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, perdón. Nada, no pasa nada, Graciela. Hola. No sé qué quieren, díganme, a mí tanto me da porque igual esto lo tengo más que sabido. ¿Quieren que me detenga un poco en la explicación esa del cambio climático del desierto del Sahara o sigo con lo que sucedió después en el Neolítico? No sé, A lo mí me dejo. parece interesante saber qué pasó con el cambio climático en ese momento, pero no Bueno, sé el resto. muy A mí me bien, interesa también A mí también me interesa. bárbaro. Bueno, genial. Eh, es una explicación corta que les voy a hacer, ¿verdad? O sea, esto. la explicación larga es un poco, no digo aburrida, pero quizá tiene muchos términos tecnológicos que capaz que los puedo yo simplificar. Eh, A ver, a ver si recordamos que hace 12.000 años fueron la última glaciación, ¿verdad? Cuando la mayor parte de la Tierra estaba bajo glaciares. Que dicho sea de paso, cuando yo vi lo que era un glaciar, porque una cosa es ver una foto y otra cosa es verlo. ¿Viste? Cuando decís cómo la gente sobrevivió a eso, bueno, impresionante. Y Bien. el color del hielo me El llamó la color, atención. pero no solo el color, el espesor, la altura, o sea, es una cosa que hasta que uno no lo ve, no se da cuenta. Uno habla de los periodos glaciares, yo lo expliqué un montón de veces, pero tomar conciencia de lo que es un glaciar y todo lo que ocupó durante la época de las glaciaciones en el planeta Tierra es otra cosa totalmente diferente. O sea, María Clara, vos que me dijiste que habías visto el Perito Moreno. Bueno, imagínate Sí, eso, sí, pero sí, ocupando hasta el mar Mediterráneo en el norte del impresionante. Sí, sí. planeta y en el sur hasta, obviamente, toda la Patagonia. ¿Ah? Todo. Toda la Patagonia y hasta Bahía Y, Blanca, digamos. sí, Y sí, Andrea, y este supuestamente está retrocediendo de a poquito. Lo que Era es, el único que, era el único que estaba avanzando. Sigue sí. avanzando de a ratos, pero demora cada vez más. bueno, sí, pero eso no se sabe bien. Hay ruidos. Sí, hay ruidos. Creo que es el micrófono tuyo, ¿sabes, Rosario? Ahí va. Bien, entonces, imagínense en el planeta Tierra con esas grandes masas de hielo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que lo que hacían era secar la atmósfera. ¿Vieron que yo les dije que el frío es seco? El hielo lo que hace es sacar de la atmósfera la humedad que hace que llueva y lo transforma en nieve. Entonces, lo que tenemos es un frío seco, ¿ah? Y muy poca precipitación en forma de agua. Sí precipita en forma de nieve, pero agua, lluvia, casi que no hay. Bien, eso pasó durante millones de años, que fueron las épocas de las glaciaciones, que hubieron varias, con periodos interglaciares, o sea, un periodo donde los hielos se retiraban hacia el hemisferio, hacia el polo sur o hacia el polo norte, respectivamente, donde nosotros estudiamos estudiando. En el último periodo glaciar, cuando empiezan los hielos a retroceder, recuerden, estamos hablando del hemisferio norte, ¿verdad? Los glaciares ocupaban casi toda Europa, ¿está?
muy seco, un clima muy seco. El desierto del Sahara era desierto. Desierto como lo conocemos ahora, o sea, no tanto desierto de arena, sino algo similar a la estepa, ¿tá? La estepa rusa, que es básicamente muy pedregoso, con algunos pastos, perdón, algunos arbustos que resisten el frío, etcétera, etcétera. Este aquí de que cuando los glaciares empiezan a retroceder, el clima empieza a hacerse más húmedo, por lo tanto empieza a haber lluvias. Y lo que nos interesa a nosotros es justamente el lugar del desierto del Sahara donde está ubicado en el momento. Esa zona que pasó de ser casi desierto o parecido a la estepa, comenzó a cambiar y al llover empezó a haber más vegetación, ¿tá? Y se convirtió en algo muy similar a la sabana africana. No solamente paisajísticamente, sino empezaron a haber árboles, lagos, ríos, por lo tanto empezaron a aparecer una serie de especies animales que acompañaban este cambio climático, o sea, jirafas, hipopótamos, eh, antílopes, toda una serie de fauna que acompañó al clima más lluvioso, por lo tanto, pastizales donde podían comer, sobre todo herbívoros, o sea que cambió totalmente. Hay registros de esto en el desierto del Sahara, en varias cuevas, donde se ha encontrado pinturas rupestres que muestran gente nadando. Y, o sea, se llama la cueva de los nadadores. Se los comento por si quieren buscar en internet. La cueva de los nadadores en el desierto de Libia. Las pinturas son realmente impactantes. Son pequeños dibujitos de personas que realmente parece que estuvieran nadando. Pero no solo eso, que es una interpretación quizá de la persona que lo descubrió, que parece que estuvieran nadando, sino que hay registros en el suelo del desierto, en esas zonas, de que hubieran grandes lagos, ¿tá? Y que hubieran grandes ríos, no solamente el río Nilo. En- Andrea, ¿de qué época estamos hablando más o menos? Estamos hablando de hace 15.000 años, Bien. ¿tá? Bien, lo interesante de esto es que, imagínense, en esa época las personas que vivían estaban conformadas en tribus, ¿tá? Básicamente cazadores, recolectores, o sea, cazaban, pescaban y recolectaban. O sea, estábamos en plena edad de la piedra, pero la más antigua, el paleolítico, ¿verdad? Cuando el hombre utilizaba las herramientas más básicas, ¿tá? Con piedras especiales, hacia puntas de flecha, puntas de lanza, etcétera, etcétera. Por supuesto que la gente que hizo, las pequeñas tribus se movían detrás de las grandes manadas de animales. Entonces, lo que sucedió fue que el actual desierto del Sahara empezó a poblarse paulatinamente de esas tribus de personas que venían tanto del sur de África, o sea, de lo que se conoce actualmente como el África subsahariana, o sea, por debajo del desierto del Sahara, como de Europa, o sea, también había no podemos llamarle europeos, pero bueno, personas que cruzaban el estrecho de Gibraltar, personas que vivirían donde hoy es Marruecos, toda esa zona que fueron habitando, digamos, ese desierto del Sahara que había pasado a ser una sabana. Perdón, antes de continuar, ¿todos saben lo que es la sabana? Sí. La Ah, selva, ¿eh? selva, ¿no? No, no es selva. La sabana es básicamente, son pastizales, pero como es la sabana africana actual, ¿tá? Pastizales, acacia, que son el árbol que tiene forma ¿cómo se llama? Sombrilla. Paraguas, ¿ah? No tiene tantos árboles, sino que más bien tiene muchos pastos. Entonces, por eso dije que cuando hay pastos, lo que hay en mayor cantidad son herbívoros. Por supuesto que había carnívoros, por supuesto que podemos pensar que había leones y qué, porque es fauna africana. Pero se fueron trasladando a medida que se poblaba de herbívoros, lo que hoy es el desierto, con ellos aparecieron entonces los hombres y aparecieron otro tipo de animales. De todo esto hay pinturas rupestres y como les dije, hay restos de
antiguas cuencas, o sea, antiguos lagos, antiguos ríos, que al día de hoy ha dejado su huella en las arenas del desierto. Las pinturas rupestres muestran todo tipo de animales, inclusive elefantes, jirafas, antílopes, toda fauna que en el día de hoy no existe más en la zona del desierto porque fue migrando hacia el sur. En un momento dado hubo una muy pequeña glaciación, ya cuando eh, generalmente no se nombra, pero específicamente en los cambios que sucedieron en el desierto del Sahara, hubo una pequeña glaciación que duró unos pocos cientos de años, que hizo que otra vez se secara la atmósfera, ¿verdad? Y la sabana se convirtiera en desierto. O sea, hubo un retroceso, ¿verdad? De desierto a sabana y después de sabana a desierto. El tema es que cuando termina esta glaciación, no vuelve para atrás otra vez el sistema, digamos, ¿tá? El clima quedó seco, sobre todo ahí en el desierto del Sahara. Se volvió seco, por lo tanto no hubo más lluvias, por lo tanto se fue desertificando cada vez más, hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, el proceso inverso. Los animales se retiraron hacia zonas más verdes, los lagos se secaron, los ríos se secaron, y el único que quedó fue el Nilo, ¿tá? Y las personas migraron de toda esa zona del desierto que habían ocupado durante cientos de años, migraron hacia las orillas del río Nilo. Y así es como llegaron los primeros pobladores a lo que conocemos hoy Ahora te lo como doy. Egipto, ¿tá? Buscando agua, así de sencillo. Y la primera zona donde la primera zona donde ellos comenzaron a construir aldeas, pequeñas aldeas muy básicas, fue justamente en la parte del delta del Nilo, o sea, en la desembocadura. ¿Por qué? Porque era donde había más cantidad de agua. Entonces, aquellos pueblos nómadas que buscaban animales para cazar o peces, buscaron los lugares donde había más cantidad de estos animales, donde era justamente en el delta, gracias a la varias cantidad de brazos que tenía el río Nilo en aquel momento. Y bueno, así fue como paulatinamente, a través de los miles de años, pasaron de una cultura nómada a una cultura, ¿cómo se llama? Siempre tengo problemas con esa palabra, no sé por qué. Asentamiento. Ahí va, Sedentaria. sedentario, ¿tá? Así como fue, así pasó en todo el mundo en realidad. No por estos cambios climáticos tan marcados, sino que fue la evolución, pienso que la evolución propia de las culturas que llevan de una cultura cazadora y recolectora a el descubrimiento de la agricultura, el descubrimiento de la ganadería, que no se habla de descubrimiento como tal, en realidad fue una evolución primero hacia la domesticación de animales salvajes, ¿tá? Y después la domesticación de plantas salvajes, por el simple hecho de recoger y plantar las más grandes o las más lindas o las más diferentes características, fueron depurando, digamos, esas especies, ¿tá? Digamos, salvajes, hasta lograr especies cultivables y que fueron cada vez rindiendo más. Así es como aparece la agricultura y la ganadería generalmente en todo el mundo. No es que no es un desarrollo paulatino, ¿verdad? De todo este proceso de poder atraer a los animales a un lugar donde se queden quietos. Fue muy sencillo con ciertos animales, por ejemplo, ovejas, cabras, vacas, ¿tá? Anteriormente tenemos a los perros y a los gatos, que obviamente no los comían, sino que eran animales de compañía y ayudaban a las tareas domésticas. El perro a cazar, el gato a controlar a las ratas. Sobre todo cuando los egipcios se volcaron hacia el cultivo de cereales, ¿tá? Básicamente todos conocemos a la cultura egipcia como una de las culturas
una de las civilizaciones donde más se desarrolló el cultivo de trigo. Incluso ellos plantaban hasta 5 o 6 especies diferentes de trigo. Trigo, cebada, o sea, centeno, una serie diferentes de cereales. ¿Tá? Bueno, esa es la historia resumida de lo que pasó en el desierto del Sahara y por qué tan tempranamente, digamos, estamos hablando de que ya en el año 12.000 antes de Cristo había personas asentadas en la orilla del Nilo y que obviamente primero tuvieron que aprender a controlar el agua porque las inundaciones existieron desde siempre, digamos, y después a entender cómo funcionaba el río Nilo, que al retirar las aguas dejaba el limo famoso donde ellos podían cultivar. Con el tiempo fueron desarrollando sistemas de regadío para ampliar la zona de cultivo, ya que al tener comida asegurada, la población comenzó a crecer. ¿Tá? Ya no dependían de la caza, de la pesca y la recolección, sino que tenían la comida asegurada. No dejaron de cazar ni de pescar, sobre todo de pescar. Sí, con el tiempo la caza como tal fue convirtiéndose en prerrogativa de las clases más superiores. O sea, la caza como tal con Z quedó siendo prerrogativa de los faraones y de la nobleza. ¿Tá? El pueblo como tal pescaba sí, pero no necesitaba cazar, porque además era peligroso, no era necesario para la supervivencia la caza, sino que se convirtió en un deporte más bien, que también después lo vimos o sea, el que estudia historia europea lo ve en la Edad Media, que la caza como tal se volvió un deporte que lo practicaban solamente los reyes y los nobles, no el pueblo, inclusive estaba prohibido para el pueblo cazar en los bosques reales. En este caso no es que estuviera prohibido, en el caso egipcio me refiero, pero ya no era necesario. ¿Ah? Pero cosechaban igual, sí. Sí, Ellos por sí. supuesto, sí, sí, sí. La agricultura era la base de la economía egipcia. ¿Ah? No solamente cereales, cultivaban una serie de vegetales de todo tipo, frutas, tenían, a pesar del ambiente tan desértico, ellos cosechaban melones, sandías, uvas, higos, tenían una amplia dieta para lo que es esta época, ¿verdad? Comparado con otras civilizaciones, tenían una dieta bastante amplia, bastante completa. Eh, Bien, eso es lo que yo les quería contar del tema del desierto del Sahara. Pienso que es No. interesante porque nos da una visión de que por qué fueron a parar ahí las personas, ¿verdad? Y que después, a medida que pasaron los miles de años, se fueron organizando las sociedades, pasaron de conformar tribus a conformar pueblos y los pueblos pasaron a conformar reinos, ¿ah? Con un rey, que podía ser, nosotros lo llamamos rey, no sabemos cómo lo llamaban ellos, quizá jefe, quizá cacique, se aplica a esos términos, porque como estamos hablando de tribus, no es raro que en algún libro ustedes puedan llegar a leer cacique, de última está bien, era el jefe, ¿verdad? Entonces, con el correr de los miles de años, Egipto se empezó a conformar como un estado en cuanto a diferenciación social de una clase gobernante y otra clase trabajadora. Que no quiere decir que los gobernantes no trabajaran, ¿tá? No hay pruebas de que solamente se dedicaran a gobernar y no tuvieran su propio trabajo. En cuanto a, podían ser mercaderes, comerciantes, artesanos, quizá también agricultores. Era una sociedad un poco más, no digo igualitaria, pero que la diferenciación laboral no estaba tan marcada como sucedió después. Por ejemplo, después, ya cuando hablamos de la época histórica egipcia, por supuesto que los faraones no se ponían a plantar verduras, ¿no? Pero en aquella época lejana, estoy hablando del año 6000 antes de Cristo, 5000 antes de Cristo, pienso que era un poco más
sin tanta diferenciación en cuanto a trabajo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Todos muy calladitos. Bueno, muy bien. Andrea, disculpa, te mandé un artículo, después Sí, lo mirás, lo sí. comentamos la clase que viene. Capaz que Bien. tiene que ver con lo que estabas diciendo. Bueno, después lo miro. Y eso que Dale. Andrea, en una luz acá prendida. estamos, no sé si me viste. Te vi, Yo Alicia y Cristina, sí, sí, las entre el vi. 20 y 28 pensando que era y media, me confundí haciendo tiempo. Y, Voy y a aprender resultó que otra vez. cuando entré estaban todos hablando, grabando, y yo iba a la flauta. Y ahí me di cuenta. Bueno, y Cristina vino ahora hace 5 minutos de su terapia. ¿Te fue bien? Bien, Sí. bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a ver alguna línea de tiempo para ubicarnos en todo este repaso que no viene mal, porque digo, em, como es tan extensa la historia egipcia y es muy extensa la historia como periodo histórico a partir del desarrollo de la escritura. La parte anterior es más extensa aún. Por eso hay gente que dice, bueno, pero desde la civilización egipcia, ¿cuántos miles de años tiene? No son 3.500 solamente, en realidad son 10.000 años en total, si contamos la parte de la prehistoria que yo les estoy contando, porque las primeras culturas neolíticas, o sea, de gente que vivía en aldea y había empezado a desarrollar por ejemplo, la cestería, había empezado a desarrollar la alfarería, todos esos trabajos manuales que después se hicieron tan importantes, hay restos desde el año 6000 antes de Cristo. Así que fíjense en la antigüedad de estas culturas neolíticas en Egipto. No tan antiguas como por ejemplo, en Mesopotamia, pero sí muy antiguas. Bien. ¿Qué pasó? Ahí se fue. Bien. No, no, acá está. Acá vemos entonces una línea de tiempo. ¿Está? Todos saben lo que es una línea de tiempo, ¿verdad? Digo, la estructura es para organizar temporalmente los acontecimientos más importantes que sucedieron en un momento X de la historia. Estas diapositivas yo después se las voy a pasar. La clase pasada no se las compartí al WhatsApp porque habíamos visto muy pocas en realidad. Pero hoy, como vamos a ver algunas más, entonces se las voy a pasar con la grabación después en algún momento que yo tenga tiempo. Bien, hablamos de neolítico, ¿verdad? Entonces hablamos de también revolución neolítica según algunos autores. ¿Por qué revolución? Bueno, porque cambió totalmente la forma de vida de los seres humanos. eh, para bien y para mal, porque gracias a la agricultura, o a pesar de ella, se comenzaron a desarrollar enfermedades que antes no existían, sobre todo enfermedades relacionadas con la posición al cultivar algo, todos los problemas de espalda que nosotros tenemos ahora que no son por andar excavando la tierra, nacieron, digamos, con la agricultura. Problemas en los huesos, problemas en los brazos, en las extremidades en general, en la espalda, en los hombros, toda una serie de enfermedades que se desarrollaron por el tema este de estar, porque a ver, la agricultura era algo extremadamente básico, era una especie de cardillo donde se plantaba a mano la semillita pegada a la tierra. Entonces el hombre pasó también a la postura y todo lo demás cambió completamente, ¿no? Inclusive se habla de que la alimentación llegó a ser deficitaria en algunos aspectos, ¿tá? No, yo dije hoy que había más comida y por eso había aumentado la población. Sí, es verdad, pero por comer un solo tipo de vegetales, la alimentación pasó a ser deficitaria en algún aspecto que antes estaba, parece, más balanceada. Es increíble, pero hay estudios de huesos, de restos humanos que afirman esto que les estoy diciendo. Bien,
Entonces, por ejemplo, acá les puse las diferentes culturas neolíticas que se desarrollaron en Egipto y una figura únicamente de la artesanía que ellos hicieron. ¿Tá? Una sola porque si no iríamos a estar mucho tiempo mirando fotos de artesanías que son hermosas, pero está. Bien, como les dije hoy, la primera cultura neolítica, las dos primeras culturas neolíticas se desarrollan en el delta del Nilo, o sea, en lo que se llama Bajo Egipto, ¿tá? Ustedes relacionen Bajo Egipto con el delta, Alto Egipto con el recorrido del río Nilo hasta la isla Elefantina, o sea, lo que vendría a ser el valle. Bien, en en esa zona del río Nilo, en el delta, se desarrollaron estas dos culturas, ¿ah? Que una fue la que eh, se dedicaba más a la cerámica sin coser y otra a la cestería. Fíjense en que estos dos objetos tienen, o sea, fueron hechos en el año 6000 a.C., ¿ah? O sea, que tienen 8000 años de antigüedad. Cerámica sin coser, o sea, cerámica que es hecha con barro y etcétera, etcétera, pero que no fue introducida en un horno para cocerse. Esto, bueno, es cestería. Y después el Bajo Egipto, o sea, la parte del delta, quedó como atrasada culturalmente con respecto a la otra zona egipcia, o sea, al valle, al Alto Egipto. ¿Tá? En el Alto Egipto se desarrollaron cuatro culturas neolíticas que fueron aumentando gradualmente en complejidad. O sea, las obras, la alfarería, la cestería, todo lo demás, fueron aumentando en complejidad, en belleza y en diseños, en colores, todo lo demás. La más antigua es esta que dice acá, Badariense, que acá tenemos una muestra de un hipopótamo tallado en marfil de hipopótamo que se usó para guardar los cosméticos. O sea que en el año 4500 los egipcios usaban el famoso col para pintarse los ojos, que no era por una cuestión de estética, sino que era para protegerse del sol del desierto. ¿Ah? Después tenemos tres culturas más que se conocen con el mismo nombre, que se desarrollaron en el mismo punto geográfico, en el medio del recorrido del Nilo, que se conocen como Nagada 1, 2 y 3. A medida que pasaban los años y cambiaban ciertas estructuras sociales, se comenzó a llamar de este nombre. Y amén de eso, estas tres culturas se conocen como Egipto predinástico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de el Egipto antes de las dinastías. Ya un Egipto con una estructura social, con un rey, como les decía yo, con una clase, con una nobleza, donde se hacían enterrar en tumbas diferenciadas del resto de la población, donde estas necrópolis, o sea, estos cementerios, estaban alejados de la tierra de cultivo, ¿tá? Porque los cementerios en Egipto están en las tierras infértiles, o sea, en el desierto. Los egipcios no enterraban a sus muertos en las tierras cultivables. No iban a andar perdiendo tierra para enterrar a un difunto, por más culto a los difuntos que tuvieran. Entonces, sus necrópolis, ¿ah? Eran en el desierto. Ya en esta época, alrededor del 3900 a.C., lo que se llama Egipto predinástico, empezó a haber una gran diferenciación en las tumbas. Lo que lleva a pensar, en lo que yo le decía hoy, de una sociedad ya estratificada, o sea, con diferentes estratos sociales, o no le podemos decir clases sociales, ¿está? Sino que son estratos sociales, porque en las clases sociales modernas hay una cierta movilidad. O sea, una persona puede pasar de una clase social a otra gracias a, bueno, trabajo, suerte, no, yo qué sé. En aquella época no, ¿tá? No había, digamos, cambio en el estrato social. Y bien, acá tenemos entonces tres obras
elegidas al azar, para que ustedes vean cómo fueron cambiando en el caso de la cerámica en la cultura esta del año 3900, del tercer milenio antes de Cristo, eh, generalmente hecha con líneas. Acá ya estamos hablando de cerámica cocida, o sea que los egipcios habían desarrollado hornos lo suficientemente, que levantaran la suficiente temperatura para cocinar la cerámica. Bien, de estas formas bastante más sencillas a estas otras donde los potes, ¿no? Ya tenían dibujos, no solamente rayas o motivos geométricos. Generalmente la evolución de la humanidad en cuanto a diseño pasa por una etapa de diseños geométricos a una etapa de diseño donde se reconoce lo que el artista quiso transmitir. ¿Me explico? O sea, en este caso son líneas. En este caso, acá vemos dos flamencos. No sé si ustedes lo aprecian. ¿Ven Sí, acá? sí, sí. ¿Tá? Esto es un barco, ¿tá? Y acá vemos dos aves, ¿tá? O sea que ya hay una evolución, digamos, de lo esquemático a lo que demostrar lo que querés representar. Y por último, en la cultura Nagada 3, que es la inmediatamente anterior a la época histórica de Egipto, hay grandes cambios en todo nivel. En Egipto, en el año 3300, había ya conformados eh, tres reinos en la parte del valle, o sea, en el Alto Egipto, y un reino en el Bajo Egipto, o sea, en el Delta. Tres reinos con sus límites que han sido estudiados por grandes egiptólogos, con sus pequeños poblados que podían funcionar como una especie de capital administrativa. Ojo, que no estamos hablando de ciudades, estamos hablando de poblados, ¿tá? Pero en las excavaciones se han descubierto que los egipcios ya utilizaban muros hechos con ladrillos de adobe, casas prácticamente que se mantuvieron de la misma forma hasta durante miles de años, casas rectangulares pequeñas donde había escalinatas al techo, porque los egipcios dormían en la noche en el techo, muy similar a lo que sucedió después. Bien, esta época fue una época de transición muy importante, ¿tá? De transición entre el neolítico y la historia, o sea, la última etapa del neolítico antes de entrar a la historia con el desarrollo de la escritura. Y la foto que yo les puse acá es de la famosa paleta de Narmer, donde es una paleta de maquillaje, que las paletas de maquillaje eran pedazos de roca tipo piedra laja, para que se hagan una idea, que podían ser cuadradas, romboidales, rectangulares, algunas eran sin ningún tipo de diseño, otras tenían algún en relieve de algún animal, por ejemplo, unas tenían forma de tortuga, achatada, ¿verdad? Tenían las patitas de la tortuga en la cabecita, otras tenían la forma como de un hipopótamo, pero ¿cuál era la función de eso? Bueno, era preparar el maquillaje, sobre todo de los ojos, ¿está? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Es, Sí. es mucho lo que les estoy diciendo? No, está bien. ¿No? ¿Está bien? Para mí Está, está Bien. está. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó media colgada? No Sí, te por quería interrumpir. supuesto. El maquillaje de los ojos, que tú decís que no es por estética, que es por salud, por el desierto, yo qué sé. ¿Cómo funcionaba eso? No entiendo. El famoso col que se usa al día de hoy, viste que el col es una especie de delineador, pero mucho más grasoso que el delineador de lápiz. El, Sí. Nosotros compramos un delineador en polvo, que ahí lo va. reduce y Ah, pone, no, pero de ellos, ¿eh? sí. No, de ellos, pero pensé que Ah, ibas a Lo comprarlo. lo que hacían los egipcios eran minerales como por ejemplo la malaquita, que era el que le daba el color verde, o el carbón, que era el que le daba el color negro, y lo aglutinaban con grasa animal, o sea, grasa, ¿tá? Grasa de pato, grasa refinada, obviamente, no era que, a ver, no era grasa de las tortas fritas,
refinaban cierto tipo de grasa que no tuviera olor, que no tuviera esa catinga que tienen algunos animales, y aglutinaban. Era como cuando después, cuando ellos pintaban las tumbas mucho tiempo después, también básicamente era lo mismo. La coloración la daban diferentes minerales y lo que hacían era aglutinar los minerales con una grasa o un aceite para poder después pintar la pared de las tumbas. En los cosméticos básicamente funcionaba igual. ¿Dónde Pero, hacían eso, esas mezclas? Bueno, en estas piedras que yo les digo que tenía como en relieve en el centro, como si fuera un huequito, ¿verdad? Y pero ellos ahí mezclaban, como si hubiera sido la paleta de un pintor, mezclaban los ingredientes de su pintura para colocarse en los ojos. ahora, pero sí, eso yo lo entiendo, pero lo que yo te digo, ¿qué efecto hacía que no, sobre el reflejo del sol, sobre los bichos que Y le por podían... la arena no era Sobre el como que reflejo del sol en la arena, exactamente. Dicen que actuaba de la misma manera que actúan en nosotros los lentes de sol. Impedía que el reflejo del sol en los ojos fuera tan negativo. Ah, ¿Por mira. qué? No sé. O sea, cómo funcionaba un delineado en los ojos para evitar el reflejo del sol, no me lo pregunten porque no tengo ni idea, pero eh, Ajá. así dicen que la pintura de los ojos empezó como eso, después, porque se pintaban todas las clases sociales, hombres, mujeres, sin distinción ni de edad, ni de sexo, ni de nada. Entonces, que no fue solamente algo cosmético, sino que fue una necesidad. No tengo Bien. por qué dudar, por más que no entiendo yo el funcionamiento de eso. Pero bueno, Capaz que quedaba, si quedaba grasoso al principio, se pegaban las partículas de arena también para que no les entraran tanto. capaz, sí, puede ser, sí, sí. sí. Ahora, Andrea, Sí, la primera persona que empezó a maquillarse fue el hombre. La sí, mujer fue después. sí, Sí. tal cual, es verdad, Según donde se maquillaba era lo que significaba. exacto. Bien, aquellas paletas de maquillaje que yo les estaba contando, que tenían una utilidad marcada, con el correr de los tiempos pasó a ser algo que se usaba para contar una historia. Entonces se comienzan a hablar de paletas narrativas, ¿ah? O sea, eh, las más importantes contaban una historia, después estaban las otras que tenían la misma función, ¿verdad? Y de las paletas narrativas más importantes es la paleta de Narmer, que era lo que yo les estaba contando recién, que es donde se ve a un rey con su propio nombre diferenciado, o sea que ya podemos hablar de los inicios de la escritura, que es este rey, ¿tá? Que está acá, no sé si pueden mirar, ver acá que está la foto, que se llamó Narmer. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que tiene un anverso y un reverso. O sea, de un lado está Narmer luchando contra sus enemigos, o sea, por supuesto que venciendo a los enemigos. A su lado hay un halcón, ¿tá? Recuerden que Horus es el dios halcón egipcio, el más importante, es un dios celestial. ¿Por qué? Porque es un Dios de los cielos, ¿tá? No es porque cuando hablamos de dioses celestiales, son dioses relacionados con los cielos, con las alturas, que en este momento estaba asociado a la figura de el rey, ¿tá? O sea, el halcón era uno de los animales asociados a la figura del rey, por lo tanto, el dios halcón Horus estaba asociado a la figura del rey, ¿tá? Estaba asociado significa que se asociaba a la persona con la deidad, no que la persona fuera un dios, sino que estaba asociado, respaldado, digamos, no sé, ¿me expliqué bien? Sí, ¿Sí? Está. sí, 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 sí. Bien. Entonces, en esta paleta tenemos a Narmer con la corona del Alto Egipto, que es esta que está acá, que era de color blanco, y del otro lado vemos a Narmer con la corona
del Bajo Egipto, que era una corona roja. Entonces, es la primera vez que hay un registro histórico, prácticamente un documento, ¿tá? Donde hay un rey que demuestra que es rey de ambas partes de Egipto, ¿tá? Por eso es tan importante esta paleta y por eso es tan importante esta cultura. Porque durante estos 200 años se desarrolló lo que después va a ser la escritura egipcia que conocemos, ¿verdad? O sea, fue un proceso, un desarrollo que llevó años, obviamente, no es de un momento para el otro. Estas cosas llevan un tiempo. Así como llevó un tiempo la unificación de Egipto, llevó un tiempo antes y después, ¿está? O sea, no culmina el proceso de unificación con Narmer, ahí comienza, pero los reyes que lo siguieron a él también tuvieron que luchar para mantener esta unificación. ¿Se entendió? Sí, sí. A ver los compañeros nuevos. ¿Sí? ¿Entendieron bien? Está. La Yo historia... llegué tarde. Ah, Ilia, sí, nos extrañó que no entraras. Yo llegué tarde porque me dice que el ID en la computadora es inválido. Es raro eso porque, no sé, alguien tuvo problemas también. Yo entré sin problemas, pero bueno, está. Bien, ustedes recuerden siempre que en historia son procesos, ¿verdad? Las cosas no pasan de un día para el otro. Es un proceso que sucede antes y después del X hecho histórico, ¿está? En todos los casos, siempre sucede así. Hay un antes y un después y no podemos hablar de fechas exactas. O sea, fechas exactas cuando por ejemplo, yo qué sé, se habla de la Revolución Francesa, de tal fecha la Revolución Francesa, pero se cocinó la cosa mucho antes en la Revolución Francesa. Después pasaron cosas después. Pero en historia hay una tendencia marcada de poner una fecha a todo. Pero digo, en este caso, como hablamos de historia antigua, no podemos hablar de día y mes, hablamos de años. Y a veces ni siquiera hablamos de siglos, porque es mucho más fácil, inclusive al hecho de recordar, hablar de siglos y no de años. ¿Está? Bien. Entonces, ¿está claro por ahora? ¿Sí? Sí, 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 Está. sí, totalmente. sí. Sí, sí. Bien, vamos a continuar un poco más. Entonces, bueno. Ay, se me... Bueno, esta diapositiva resume un poco lo que les expliqué recién, ¿verdad? El periodo predinástico, en qué consiste. Básicamente yo les dije, recuerden, las culturas neolíticas del Bajo Egipto quedaron atrasadas culturalmente con respecto al Alto Egipto. Nagada se ubica muy cerca donde está la actual Tebas, para que tengan una idea, ¿tá? Y hay algo importante. Este periodo, como dice ahí, corresponde a la edad de cobre, ¿tá? La edad de cobre, que es cuando ya se comienza a usar la metalurgia como tal. O sea, el hombre conoció los minerales mucho antes del desarrollo de la metalurgia. Cuando hablamos de edad de los metales es cuando deja en su mayoría el uso de la piedra y comienza a usar utensilios de metal. ¿Tá? En el tema de Egipto es curioso porque los egipcios no dejaron de utilizar sus instrumentos o digamos, sí, sus instrumentos hechos en piedra para volcarse a usar los minerales. ¿Tá? Ellos siguieron utilizando eh, los instrumentos de piedra. Bien, entonces ahí dice que en esta época, además de ya pasar de la edad de piedra a la edad de los metales, se establecieron los fundamentos artísticos, culturales, funerarios y políticos que estructuraron posteriormente el Egipto faraónico. ¿Tá? O sea que por eso se estudia esta etapa
a veces a fondo, ahora es un repaso, porque el Egipto faraónico como lo conocemos nosotros nace en este periodo, ¿está? Nace en este periodo predinástico. ¿Está claro eso? Fueron 1000 años, fíjense, fueron muchos años, del año 4000 al año 3050. En esos 1000 años se fueron desarrollando paulatinamente las características, sobre todo religiosas y artísticas y funerarias, de lo que después vamos a ver en el Egipto histórico. Funerario por aquello de que yo les decía de las tumbas. Las tumbas comenzaron siendo muy sencillas, a medida que pasaba el tiempo fueron complejizándose cada vez más. O sea, pasó de ser, por ejemplo, el muerto era enterrado directamente en la tierra, en la arena, ¿tá? Después se le agregó debajo del cuerpo una esterilla. Después comenzaron a forrarse con esa misma esterilla tejida las paredes de la tumba. Después comenzó a taparse la tumba con esterillas, o sea que formaba como una especie de caja hecha con esterillas y se tapaba con arena. El segundo paso fue construir en la parte de arriba de la tumba una estructura que se conoce como mastaba, que capaz que la escucharon hablar. La mastaba nace como tal mucho tiempo antes de lo que generalmente se habla. O sea, se habla de que la mastaba fue la antecesora de la pirámide, como que hubiera existido la mastaba unos pocos siglos antes de la pirámide. Resulta que no, que en realidad existieron milenios antes de la pirámide. En un principio esta mastaba, o sea, esta parte superior de la tumba que cubría la tumba, era hecha también con esterillas, con madera, o sea, con materiales que se perdieron en el tiempo, pero que dejaron rastros, ¿verdad? Y el ajuar funerario fue complejizándose cada vez más. O sea, pasaron de no existir ajuar funerario hasta el muerto enterrado con cerámica, joyas, peines, toda una serie de objetos que vamos a ver ahora que se encontraron en tumbas de esta época. O sea, fue evolucionando hasta tomar las dimensiones prácticamente conocidas, porque los reyes de esta etapa, que se conoce como dinastía cero, se han encontrado patas de muebles en sus tumbas, ¿tá? O sea, patas de muebles hechas en marfil, que tienen la forma de la pata de un animal. O sea, son unas piezas absolutamente increíbles por la belleza y por la estética y por la delicadeza en que están hechas. Cuando pensamos en que fueron hechas con instrumentos de piedra o de cobre. ¿Ah? Bien, entonces todo esto nació, digamos, en esta época. Y acá vemos algunos de los objetos que fueron encontrados en diferentes tumbas. ¿Ah? Estatuillas de mujer, peines, urnas, ¿ah? Que pueden ser cajas, que pueden ser eh, ánforas y objetos en piedra. Los objetos en piedra tenían una cantidad enorme de formas, tamaños, colores, porque los egipcios siempre fueron especialistas en tallar la roca, siempre. No, no nació esto con los faraones, ¿vieron? Esto nace mucho antes. La orfebrería o la artesanía enfocada en el uso de la roca nació siglos antes de la época de las pirámides. Y esto es simplemente un ejemplo que es el que a mí más me gusta, no solamente por la forma de rana, sino por la belleza que ellos eran como escultores, ¿verdad? Nosotros vemos una escultura en mármol, ¿ok? Y siempre nos admiramos de la belleza, no solamente de la piedra, sino que de la forma. Acá los egipcios utilizaban una técnica similar, o sea, sacaban de la roca lo más lindo, digamos. Ellos elegían la roca que fuera más bella para representar ese objeto. ¿Está? Ujú. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, yo una que tiene que ver con, la mastaba siguió, lo siguieron haciendo mientras estaba la pirámide, ¿no? Sí, Sí, exacto. yo tengo entendido, sí, Sí, sí. siguió.
Sí, 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 siguieron durante muchos siglos, se siguió utilizando la mastaba como forma de tumba, solamente que ya fue muy raro que se enterraran reyes en mastabas, sino que la pirámide quedó como tumba de reyes y las mastabas como tumbas de nobles o gente pudiente que se pudiera mandar construir esas estructuras que eran bien grandes, ¿no? Bárbaro. Bien, en esta época, Nagara 3 vieron que yo puse la época de la edad de cobre, eh, donde abarcan reyes que no tienen parentesco entre sí, que se conoce como dinastía cero. Aparecen varios objetos distintos que nos muestran esta evolución en la sociedad egipcia. Primero, los primeros signos de escritura. Esto es sumamente importante, ¿ah? O sea, la escritura como tal aparece en una primera instancia en estas pequeñas etiquetas de marfil, que se encontró en una tumba, ¿verdad? Una tumba cuya estructura inferior, o sea, la parte excavada en la arena, eh, no era solamente una tumba, sino que era toda una estructura con paredes que diferenciaban la tumba propiamente dicha, o sea, donde estaba enterrado el muerto, y diferentes cámaras con ajuar funerario. O sea, fue un salto increíble. Pasar de una tumba común y silvestre a toda esta estructura excavada en la arena con paredes que diferenciaban las diferentes partes. O sea, no sé si se dan cuenta de la importancia de esto, porque acá es como decía la diapositiva anterior, acá nace, digamos, todo lo que se va a desarrollar en los próximos siglos en Egipto. ¿Tá? Las tumbas, la escritura, las paletas de maquillaje narrativas y el primer título real que se conoce como Serej, que está acá escrito, y que está asociado el título del rey al dios Horus en un jeroglífico. ¿Tá? O sea que hablamos de escritura propiamente dicha. ¿Tá? Bien. Eh, Bueno, esto después lo leen, esto ya lo he dicho varias veces, lo de el periodo histórico como tal, o sea, la historia egipcia que comienza alrededor del año 3050. Quizás ustedes lean en yo qué sé, en alguna página de internet, 3000, 3100, 3050, 3150. No hay una fecha exacta porque esto es muy antiguo y no se puede poner fechas exactas cuando estamos hablando de algo que pasó hace 5000 años atrás. Entonces es cuando Egipto sale de la prehistoria y entra en la historia con el desarrollo de la escritura, de esas etiquetitas en marfil que yo les mostré recién. Y esta cabeza que vemos acá se cree que perteneció al rey Narmer, ¿tá? Al primer faraón de la dinastía 1, ¿tá? Que es cuando comienza la historia egipcia. A este periodo, formado por la dinastía 1 y 2, se conoce como época tinita. ¿Por qué? Porque la capital era la ciudad de Tinis, ¿tá? Que actualmente está perdida, o sea, no se sabe cuál fue su localización exacta. Bien, esta es una época de transición también, o sea, no pensemos que con Narmer estuvo todo fantástico y después no hubo problemas. Hay bastantes. Digo, hay hechos históricos comprobados que tanto Narmer como los siguientes reyes, después de que él muere, tuvieron que luchar para sofocar revueltas sociales de otros reyes o príncipes o como le quieran llamar, que también creían que tenían derecho al trono, a este trono unificado. Bueno, es lo mismo ser rey de un pequeño reino a ser rey de todo Egipto. Entonces no piensen que con Narmer se pacificó y quedó todo lindo. Ustedes piensen que llevó eh, varios años que esto se asentara, ¿verdad? Que fuera un hecho real y que después comenzara con la fuerza suficiente, el poder real, para hablar de los faraones ya más conocidos como los del imperio, el reino antiguo.
¿tá? Los faraones, que eran prácticamente una monarquía absoluta. Bueno, eso no nació de la noche a la mañana tampoco, eso fue todo un proceso, por supuesto, de lucha contra, bueno, como dije recién, ¿no? Personas que querían también acceder al trono, ¿tá? Ujú. Bueno, entonces esta época de las dos primeras dinastías se la conoce como época tinita, ¿tá? Bien, esta línea de tiempo yo se las voy a pasar, no la vamos a analizar ahora porque me quedan 10 minutos solamente, pero es un resumen de lo que yo les dije recién, ¿tá? El periodo predinástico, ¿tá? Después abajo explica un poco mejor la dinastía cero, el periodo tinita y por último el periodo menfita o reino antiguo. ¿Por qué periodo menfita? Y capaz que no lo conocían con este término ustedes. Periodo menfita porque es Memphis la capital administrativa egipcia, ¿tá? En realidad, para muchos historiadores no habría que decir reino antiguo, sino que habría que decir periodo menfita. De todas maneras, ustedes van a leer ahí que, bueno, acá en el caso de las tumbas, por ejemplo, los gobernantes de la dinastía Cero, sus tumbas se encuentran en Abidos. Abidos es el nombre de la necrópolis, ¿tá? Acá también volvemos a leer Abidos, y también los reyes de esta dinastía se hicieron enterrar en esta necrópolis. La necrópolis de Abidos está en el medio del desierto, ¿tá? Y ahí se ve la evolución de las tumbas, que yo les decía recién. Desde una sencilla tumba con una sola cámara hasta tumbas de decenas de cámaras. O sea, decenas propiamente dicho, tumbas inmensas, ¿tá? Con paredes que dividían la tumba, tumbas con toda una estructura subsidiaria, o sea, toda una estructura de tumbas que la rodeaban, donde se encontraron restos de eh, personas que fueron enterradas ahí. Y hubo un periodo en esta época, solamente en esta época, donde los egipcios realizaron sacrificios humanos, ¿tá? En la dinastía 1. Hubo un periodo en donde cuando el rey moría, los sirvientes eran sacrificados y eran enterrados en estas tumbas subsidiarias. Imagínense que era una tumba central y alrededor, ¿tá? Rodeando, digamos, esta tumba central, pequeñas tumbas que en algunos casos llegaban hasta más de 300 tumbas, donde se encontraron restos humanos que evidenciaban que habían sido asesinados con un golpe en la cabeza. O sea, que estamos hablando en serio de sacrificios humanos. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Fue un muy corto lapso de tiempo donde se realizaron sacrificios humanos. Inmediatamente, a los pocos años, los egipcios no volvieron a practicar nunca más esto y en su lugar desarrollaron una artesanía muy especial que se conoce como usheptis, que son pequeños estatuillas que pueden estar hechas de madera, de cerámica, de piedra, que acompañaban al muerto y suplían, digamos, a estos sirvientes asesinados, exprofeso, para servir al difunto en el más allá. Esto es sumamente importante, por si ustedes leen o miran algún documental mal hecho que diga que los egipcios realizaban sacrificios humanos. Lo realizaron durante el reinado de 2 faraones nada más, ¿está? Después ellos dejaron esta práctica. ¿Está claro eso? Ujú. Está, porque yo he visto muchos documentales donde dicen eso y a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, muchos documentales donde dicen disparates y páginas web que dicen cada disparate monstruoso. Bien, entonces nosotros vamos a terminar hoy con esta línea de tiempo que después se las voy a pasar para que la lean. Y inmediatamente después a estas 2 primeras dinastías viene el reino antiguo, que es más conocido, como les decía recién, no tan conocido como periodo menfita, que abarca las dinastías 3 a las 6, que la capital fue la ciudad de Memphis, que pueden verla en cualquier mapa de Egipto, y que tuvo varias necrópolis, o sea, varias zonas donde fueron enterrados tanto faraones como nobles, ¿tá? Las más conocidas son las de Saqqara y las de Giza, pero yo acá les puse otras 2 más,
Y hay muchas más en realidad, que son las de Meidum y las de Dayur. En estos dos necrópolis fue donde se comenzaron a construir las primeras pirámides de cara lisa. En Saqqara, la pirámide escalonada, y en Meidum y en Dayur, los primeros intentos de construcción de pirámides de cara lisa. La ciudad de Memphis, como tal, como capital administrativa, no siempre fue así. Después le quitó, digamos, importancia a Tebas y otras ciudades, como por ejemplo Amarna, pero siempre fue un centro religioso muy importante. Y es por eso que, a pesar de que pasaron muchos siglos, otros faraones de otros tiempos se hicieron enterrar cerca de la ciudad de Memphis. ¿Está? ¿Quedó claro? Clarísimo, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna consulta? No. ¿No? Bueno, vale. Bárbaro. Mejor así. El Rosario. ¿Eh? Rosalita apareció. Apareció Sí. Rosario. No, ya está. Lo que pasa es que en casa entra y sale gente, entonces no me gusta Está que estén bien, está bien. Pero por lo menos te vimos. Ujú. Igual mañana me ves, Bea. Ay, bueno, pero eso es otra cosa historia, esto es visto. Claro, estos son dos cosas diferentes. Bueno, gente, ¿no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, nada? No, No. muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos Muy mañana. interesante. Gracias. Bien, Sí. nos vemos el lunes próximo. Yo les paso la grabación y les paso estas diapositivas que estuvimos viendo. Gracias. Cuando Dale. Cuando Gracias, buena semana. Vale, Buena semana. Hasta Hasta mañana. Nos luego, vemos nos vemos mañana. mañana. Hasta mañana. Bueno. Luz.